Hoy es jueves, conozcamos a Jesús, conozcamos al Hijo de Dios, a mi amado. El tema de hoy es que quiero que se recuerde cuando dijimos conozcamos al Hijo de Dios, a Jesús, en su confrontación con los fariseos. Ay, hombre, los fariseos eran terribles, eran religiosos, pero siempre no querían ellos oír las enseñanzas de Jesús. Y por causa de estos duros de corazón, tuvo que venir algo. Y es que Jesús predicaba y enseñaba en parábolas. La enseñanza en parábolas. Eso es bonito, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando David pecó? ¿Qué fue lo que cometió David? Pues óiganme, codició a una mujer. Y como era rey, simplemente la desea, la codicia y la manda a traer. Y al acostarse con ella, pues cometió adulterio, ¿no? Pero no solamente eso, sino que quería quedarse con ella. Y entonces planificó la muerte del marido de esta mujer, de Urías, Eteo. Y como no pudo que Urías se pusiera borracho y se fuera a acostar con ella para echarle el muerto, es que mire, el ser humano es tremendo, hermano. Mire lo que había planeado. Como no pudo, ¿sabe qué hizo? Escribió una carta y se la mandó al general al frente de guerra y le dijo, mira, ponme a Urías ahí en el frente donde pueda morir. Y así fue. Claro, Urías ni sabía y llevó la carta, ¿no? Y así fue como murió. Este pecado ofendió mucho a Dios. Pero yo lo que quiero enseñarle es la parábola. El profeta de turno, ¿cómo se llamaba? Allá está, dilo fuerte que se oiga. Oiga, Natán. El profeta de turno, que era Natán, no fue decirle, tú eres un hijo del diablo, no, de un solo, no. Le dijo una parábola. Y había, le dice, un hombre rico que tenía varias ovejas. Y había un pobrecito que solo tenía una. Pues este rico, le dice, teniendo varias ovejas, le quita al pobrecito la única que tenía y se la comió. Y entonces viene David, ¿verdad? Que se la llevaba de justo. Ese hombre, dijo, es digno de muerte. Ese hombre es un le dijo. En otras palabras, que le quitaste a la mujercita, a Urías, y a él lo mataste para quedarte con esa mujer. Óigame, Dios siempre nos habla muchas veces de muchas maneras. Las parábolas, pongámosles atención. Claro, casi todas las parábolas que encontramos, Jesús las enseña a su pueblo, a Israel. Casi todas van referidas a su pueblo, ¿no? Pero claro, nosotros las aplicamos también a la vida nuestra. Entonces quiero compartirle en esto de las parábolas, la enseñanza de Cristo en las parábolas, 3 pensamientos. El primer pensamiento es que Cristo usó el método de las parábolas. Así es, ¿no? Cristo usó el método de las parábolas. Luego también, en segundo lugar, Cristo enseñaba a su pueblo haciendo uso de plantas, de productos de la tierra, ¿no? Es decir, para presentar sus parábolas. Y en tercer lugar, quiero que veamos que Cristo usó de parábolas para enseñar a su pueblo acerca del reino y de los eventos futuros. Comencemos entonces con esto de las parábolas.
es necesario que pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe, ¿no? Quiero que lea conmigo para partir de ahí el capítulo 13, versículo 34 de Mateo. Evangelista Mateo dice así, cuando lo tenga me dice que estamos listos para leerlo. Es el capítulo 13 y si no hay hasta en la pantalla, ¿no? ¿Qué dice el capítulo 13, versículo 34? ¿Lo tenemos listo todos? Dice así, leámoslo. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Mire qué interesante. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mire qué versículo más importante, ¿no? Está diciendo el Señor de manera profética, el Padre, ¿no? Abriré en parábolas mi boca. Entonces ya estaba escrito, ya estaba dicho que el Señor Jesús se iba a dirigir a su pueblo con muchas parábolas. Bien interesante esto, ¿no? Quiero que oremos, porque esto es interesante. Diga: mi Padre bendito, invocamos el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo, mi Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe. Enséñanos, enséñanos. Abre nuestros ojos del entendimiento, mi Padre. Somos tu pueblo, somos tu rebaño y necesitamos de ti, Señor. Entender y comprender tus escrituras, tu palabra. Oramos por los que estamos aquí presentes y por mis hermanos, Señor, que sintonizan, que se conectan, que están pendientes. Son benditos de mi Padre. También los que oirán después. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Gracias, Padre bueno. Amén. Y decimos todos: amén. Bien, comencemos primero con el concepto. Sabemos que en los 4 evangelios hay alrededor de 40 parábolas. Oiga, 40 parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Pero me gustaría que viéramos el concepto. Si a alguno le interesa esas parábolas, puede pedirla ahí a nuestra hermana secretaria que le dé una copia. Aquí están las 40. Oye, aquí aparecen las parábolas, 10 parábolas en el Evangelio de Mateo. 10 parábolas en el Evangelio de Mateo. Luego 2 parábolas en el Evangelio de Marcos. Luego 14 parábolas en el Evangelio de Lucas. Luego aparecen 3 parábolas con Mateo y Lucas, es decir, que se mencionan en Mateo y también se repiten en Lucas. Pero hay 8 parábolas que se mencionan en Mateo, en Marcos y en Lucas. 8 parábolas. Y luego hay 3 parábolas que aparecen solamente en el Evangelio de Juan. Ya voy a mencionar el nombre de esas parábolas. Pero antes quiero que veamos el concepto. ¿Cuál es el concepto ahí? Ahí está escrito. Es un símil, es decir, es una comparación. Hay 2 palabras, metáfora y símil. Esto corresponde pues propiamente a las figuras retóricas, ¿no? Los poetas pues están al día con eso, ¿no? Porque hacen uso mucho de las metáforas, de los símiles. El símil con la metáfora, como si fueran hermanitas gemelas, casi son iguales. La diferencia es
que el símil usa la palabra como. Como. Tus ojos son como. Esa es la comparación. Ese símil. Si fuera una muchacha bonita, le dijera, tus labios son como sandía partida. En otras palabras, qué rojitos. Comparación. El libro de Cantares está lleno, pero lleno de símiles, porque a cada rato aparece esa palabra como. Como. Interesante, ¿verdad? Pero la metáfora casi es igual, solo que no lleva el cómo. Vamos a hacer una broma de mal gusto, por supuesto. Hermano, usted es bien alto, ¿verdad? Altote, va. Si yo digo, mi hermano es como el palo de coco, porque es alto. ¿Qué es eso? Un símil. Pero si usted le digo, usted es un coco, ya no lleva el cómo. Bien pesado, ¿verdad, hermano? Pues sí, pero es que no se me ocurre otra cosa para decirle, ¿verdad? Pero no sé si comprenden esto del símil y la metáfora, ¿no? Porque resulta que, vaya, usemos uno bíblico, pues. ¿Qué dice Jesús de Herodes? Díganle a esa zorra. No dijo, Herodes es como la zorra. Si hubiera dicho a ese tipo como zorra, hubiera sido un símil. Pero de un solo se fue, díganle a esa zorra. Una metáfora. Sin embargo, redunda casi a lo mismo. Una comparación. Entonces, esto de las parábolas es una comparación. Por eso el concepto, estamos diciendo que la parábola es un símil, es decir, una comparación elaborado, donde el relato, aunque es ficticio, pero es verdadero en su propósito de enseñarnos. Entonces, Jesús hace uso de parábolas, es decir, de estos símiles. Fíjense de que estos conceptos no me los invento, les voy a ser honesto, sincero, ¿no? Este primero lo tomé del diccionario bíblico evangélico, pero me gusta quizás más el concepto del diccionario bíblico católico. Hay que tenerlo todo. ¿Qué dice el diccionario católico? Oiga, el concepto, voz procedente del término griego parábole, que significa comparación, alegoría, que sirve para explicar una verdad o una enseñanza. ¿Te parece, verdad? Pero lo siento un poquito más completo, ¿sí o no? No le parece, solo porque es católico, ¿no? Les doy un consejo. Usted estudie. Oiga, estudie. Y hay cosas, no importa si lo dijeron aquel o aquel o aquel, y usted en su sano criterio y en su madurez espiritual dice, me gusta más este concepto. Más. Como le decía yo el día de ayer a alguien, a mí me encantaría predicar un mensaje el Día de la Madre relacionado con la Madre de Jesús. Pero un mensaje. Pero ¿quién me dice por qué no lo hago? Dígamelo. ¿Sabe por qué? Porque dentro del pueblo evangélico hay mucha gente con prejuicios. Y además de prejuicios son inmaduros. Ve, el pastor está exaltando a la María.
o a la Virgen. Yo creo que este pastor quizás es católico o es, ¿cómo le llaman el otro? Ecuménico o renovado. Óigame, es que ese ser mongol chiquitillo, ¿no? ¿No cree usted? No, hombre. Para mí, hermano, para mí, dígame, ¿es admirable esa mujer en la Biblia? No, ¿es admirable o no? Sí, la madre de Jesús. Hay cosas que así son. Claro, si ya nos vamos a meter en el dogma, que ella resucitó, que ascendió a los cielos, que está en la parte, eso ya es otra cosa. Eso ya no gusta. Pero hay cosas que uno debe verlas tal como son en la Escritura, ¿no? Pero vamos con esto de la parábola. ¿Qué es una parábola, dijimos? Vamos a ver qué es. Bueno, el primer concepto es un símil, es una comparación elaborada donde el relato, aunque es ficticio, es verdadero en su propósito, enseñar. Y el otro concepto es que es una voz procedente del término griego parábole, que significa comparación, alegoría, que sirve para explicar una verdad y una enseñanza. ¿Estamos bien? Bueno, este es el concepto. Pero pasemos entonces a la primera parte. Número 1, Cristo usó el método de la parábola. Vamos todos, digan, método. Cristo utilizó el método de las parábolas. Ajá. La parábola es un método de enseñanza. Y deberíamos nosotros realmente hacer uso. ¿Sabe por qué? Porque hay cositas lindas en la Biblia que se pueden aplicar. Usted puede decirle a un hijo, sabes, hijo, ayer me quedé viendo las hormigas y me quedé sorprendido como una gran cantidad, que eran cientos y cientos, trabajando y llevando comida allá a su hormiguero. Es decir, viniendo, es decir, alistándose para el futuro. Basado en los animalitos, ¿no? Y usted, hijo, ¿es como la hormiga? ¿O es como el oso hormiguero? ¿Es bueno, es necesario? No. Oiga, porque es para enseñar, para enseñar. Jesús hace uso de las parábolas entonces y usa este método, dije método de enseñanza indirecta, donde Jesús revela a sus discípulos el propósito de este método. Jesús se lo dice, ¿cuál es el propósito? 1, los misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está frente a hombres duros de corazón, que se la creían de sabios, de inteligentes. Oiga, eran eruditos, eran rabinos, eran maestros, pero habían endurecido el corazón. Ya lo vimos en la anterior, que Jesús les dice hipócritas, hipócritas, hipócritas. Entonces, hay una palabra más adelante por ahí que les dijo a los discípulos, les dijo a estos fariseos, que no era bueno, y se los dice a los discípulos, se les enseña, miren, no le tiren las perlas a los cerdos. Pues sí, pues, porque ellos no valoraban las verdades del reino. Siempre rechazaron a Jesús. Entonces Jesús tuvo que hacer uso del método de las parábolas, hablar acerca del misterio del reino de Dios. Me gustaría que viéramos Mateo 13, 10 al 11, Marcos 4, 33 al 34, Mateo 11, 25, 26, pero por lo menos los dos primeros versículos. Vamos a ver, Mateo 3 al 10 al 11, ¿qué dice ahí? 13, 10 al 11. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas?
¿Ah? ¿Por qué les hablas por parábolas? Sigue leyendo. Respondiendo Jesús les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos con el corazón abierto, con los ojos abiertos, atentos, los oídos abiertos. Porque a vosotros he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no los he dado. ¿Por qué? Porque Dios conoció y conocía cuál era el corazón duro y la intención de esta clase de gente. Entonces, por eso les habla por parábola. Pero los discípulos, a ellos sí se les explicaba las parábolas. Imagínense aquella parábola del sembrador cuando él se las dice y el Señor tuvo que explicárselas. Cuando le está diciendo al sembrador, pues está hablando de Dios, de Jesús, ¿verdad? Y de la semilla, pues de la palabra. Pero lo bonito es cuando le dice que cierta semilla cayó junto al camino y se la comieron las aves. Y otra semilla cayó en las piedras y cuando vino el sol, pues la plantita nació y se secó. Y otra semilla cayó, dicen, a tierra, pero lamentablemente ahí habían espinos y pues creció un poquito, pero los espinos la ahogaron. Y la otra, le dice, cayó en buena tierra y dio al 30 y al 60 y al 100%. Parábola. Pero ellos les dijeron, explícanos, queremos saber de eso. Tenían hambre, tenían sed, querían saber. Y claro, Jesús está hablando del que oye, el que oye mi palabra. Hoy apliquémoslo, el que oye el evangelio y les dice, mire qué lindo es Jesús. La semilla que cayó junto al camino y vinieron las aves, ahí viene él y la interpreta. Y les dice, las aves, vienen los demonios. No, las aves allá se la comieron, ¿verdad? Pero hoy dice, es aquella gente que oye, qué bonito, me gustó, pero no nació, sino que los diablos la arrancaron. Aquellas personas que vinieron, acepto a Cristo, pero cuando llega a la casa, la familia, los amigos, quien sea, lo desaniman. El mismo diablo utiliza personas y arrancó la palabra. Cuando Jesús les dice, y la que cayó junto a las piedras, son aquellas personas que reciben la palabra con gozo y con alegría, pero cuando el sol calienta, ¿qué pasó? Se secó en las piedras, ¿no? Son aquellos, les dice, que reciben la palabra, pero cuando vienen los problemas, vienen las pruebas, ahí se acabó. Ya no hay palabra de Dios, ya no hay cristiano. Qué bonito, ¿verdad? Más la de los espinos, les dice, son aquellos que oyen y la palabra pues crece un poquito, pero los afanes de este mundo, la riqueza, y esto hay mucha gente en las iglesias, los afanes de este mundo y la riqueza, les dice, ahogaron a la plantita y se murió. Claro, les dice, esta es la buena, que cayó en buena tierra, el corazón, ¿no? Y creció y dio fruto al 30, al 60 y al 100%. ¿Hay una enseñanza o no hay una enseñanza? Entonces Cristo usa el método, es un método de enseñanza haciendo comparaciones. Es bien interesante, ¿no? Ese método. Ahora, claro, hay varios versículos con respecto a esto de que era propiamente las parábolas para estos endurecidos de corazón, obcecados, que no querían escuchar a Dios. Pero lo interesante es que perciben el mensaje, solo perciben el mensaje los que creen, los que tienen hambre, los que tienen sed, los que tienen sus ojos abiertos y sus oídos también abiertos. Por eso es necesario, y esto ya es adentro de la iglesia, que uno venga dispuesto, con el corazón abierto y dile, Señor, yo quiero que me des una palabra, quiero que me hables a mi vida. Estoy atento a escucharte. Esto es interesante, ¿no? Fíjense que me gustaría que viéramos ahí un par de versículos. Cuando dice Mateo 13, 18 y Mateo 7, 24 al 26,
Esas personas que están de veras dispuestos a escuchar. ¿Qué dice Mateo 13:18? Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Ya le expliqué. Ahora deme la otra. Mateo 7:24-26. ¿Qué dice ahí? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ponga atención, el que oye y las hace. Este es el problema. Mucha gente oye y no hace. Lo que les dije al principio, que lo sentí yo, que fui fuerte y duro con ustedes. Ya llevamos 6 meses, 5 meses. ¿Cuántas almas se han salvado por usted? Ustedes se les respuesta, ¿no? ¿Qué significa? Que oímos, pero no hacemos. Eso es serio, ¿no? Oímos, pero no hacemos. Ahora bien, el que oye, léalo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre prudente, mire la comparación. Descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Este es un hombre prudente, siga. Pero cualquiera que me oye estas palabras, siempre oye y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No es lo mismo la roca que la tierra o la arena. ¿Qué más? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Cuál es la diferencia? Los dos constructores construyen una casa. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno de ellos construye en la roca y el otro en la arena. La comparación es el que oye y lo hace. El que me oye y hace lo que yo digo, construye en la roca. El que oye y no hace, ese construye en la arena. ¿Por qué? Porque el problema, la tempestad, el viento, la tormenta les va a llegar a los dos. Oigan eso, les va a llegar a los dos igual. Es lo que está pasando hoy. Esta tormenta, no crea usted que es pequeña, es grande y es parejo. Pero ¿qué dijo el Señor? El que me oye y hace lo que yo digo, esa casa no cae. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, pues esa casa se va a caer porque lo hizo en lo que no es firme, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es entonces la enseñanza? La roca es firme, la arena es movediza. Jesús es el fundamento. Jesús es el fundamento. Y si mi vida está en Cristo, que se venga todo lo que quiera y yo no me voy a caer, ¿no? Pero si mi vida está sin Cristo y está en filosofías huecas, filosofías humanas, porque soy marxista, ¿ves qué bonito? O porque soy de algún filósofo y eso es lo que sigo. Óigame. O mi propia iniciativa humana. Entonces, tenga la certeza que cuando venga el problema, se derrumba la vida. Se destruye ese hombre, esa mujer, ¿no? ¿De qué está asegurando el Señor? Que el que esté en Él, venga lo que venga, se mantiene firme. El que tiene su fe en Cristo Jesús. Linda las parábolas, ¿verdad que sí? ¿Le gustó esa comparación? Pero ¿dónde está la clave? En oír y hacer. Que Dios nos guarde, que nosotros seamos nomás oidores olvidadizos. Sí, no hacedores, no. No hay que hacer. Bueno, pero veamos lo que sigue, ¿no? Ahora decíamos que solo perciben, las entienden, las enseñanzas de Dios aquellos que están con el corazón abierto. Pero vamos en segundo lugar. Cristo enseñaba a su pueblo haciendo uso de plantas y productos de la tierra. Por ejemplo, habló de la levadura. ¿Para qué servía? Para amasar el pan. Habló del grano de mostaza. ¿Se acuerdan que dijo que nacía y crecía?
Habló de la cizaña. Eso es preocupante, ¿no? Porque la cizaña se parece al trigo y crecen igual y se parecen igual, pero no estaba la enseñanza que al final el trigo va al granero de Dios y la cizaña va al fuego. No crea. En la apariencia, mire, es que les daba revés y derecho a los a estos fariseos, ¿no? En otras palabras, ustedes son de apariencia, les digo. Parecen trigo, pero no son trigo, sino que son cizaña. Y el final de la cizaña, pues, es el fuego. Como dicen algunos predicadores, va, fuego te toca. Pero no hay que arrancarla. Eso sí es bastante serio, ¿no? Y es preocupante. Porque tal vez uno puede tener una congregación linda, bonita, ¿no? Y uno bien sabe que ahí hay un fulano o una fulana que es cizaña. Cizañudo, dice la gente. Y siempre, la cizaña siempre tiene esa capacidad de convencer, de persuadir, de influenciarnos. Y usted y yo y todos tenemos que tener un oído bien desarrollado y bien abierto y decir, este es cizaña. Este es cizaña. Peligroso, ¿no? Bueno, yo me dolió tanto el corazón, pero bueno, eché algunas lágrimas. Teníamos un hombre aquí tan buen hombre que yo le vertí la confianza de darle el ministerio de intercesión, de oración, ¿no? Y tenía alrededor de 12 personas. Todos los domingos estaban ellos en una habitación en oración, en oración, en oración. Pero comenzó a escuchar a estos que llamados mesiánicos, ¿no? Que la Torá, que bueno, y en fin. Y él comenzó a estudiar con ellos. Oiga, estudiar con ellos. Y claro, no me lo dijo. Porque si me lo hubiera dicho, le he dicho, mire, ¿qué va a hacer ahí? No, él estudió hasta que llegó un día y me dice, pastor, yo me voy de la iglesia. Y eso le digo yo, ¿por qué se va? Porque yo, me dice, ya conozco muchas cosas de la Torá. Ya sé bastante y yo no quiero seguir engañado con esa Biblia. Esa Biblia de la Reina Valera, me dice, y comenzó a hablar un montón de cosas hoy. Y hasta decirme de que Jesús no se llamaba Jesús. Me dio tristeza hoy. Mi corazón se conmovió, Dios mío. Bueno, hubiera estado bien que se hubiera ido, ¿verdad? Solo. Pero ¿sabe qué hizo? Influenció al grupo que tenía de oración y se lo llevó. ¿Qué se hicieron? A saber, ¿no? Qué peligroso, ¿no? Todo movimiento religioso como se llame, aunque sea bonito el nombre, que Jesucristo es cuestionado, que el nombre de Jesucristo es hecho a un lado, óigame, deséchelo. Deséchelo quien sea, ¿no? ¿Escuchó eso? Porque yo fui transformado al haber escuchado y creído en Jesucristo. Y ese nombre no lo voy a cambiar jamás, porque Él ha sido mi Salvador, mi Redentor y mi Señor y mi Salvador, y a Él lo espero, no. Así es. No les hagan caso ustedes a esa gente que anda arriba y abajo, ¿no? Arrancando. Qué tremendo, ¿no? Bueno, pero bien, ¿qué pasa? Cristo enseñaba a su pueblo haciendo uso de plantas y productos, ya lo vimos. También hizo uso de experiencias de la vida cotidiana, de preocupación, de tristezas y de alegrías. Eso es normal. Nosotros como seres humanos podemos tener tristezas y alegrías, preocupaciones de familia. Y él sentía tristeza acerca de su pueblo Israel. Y allí él utilizó las parábolas, por ejemplo, la oveja perdida. Esa parábola era para su pueblo Israel.
La parábola de la moneda perdida, el dracma perdido, era para su pueblo Israel. Y la parábola del hijo pródigo también era para Israel. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de la tristeza de aquel dueño de la moneda que lo perdió, de la tristeza de aquel pastor que perdió una oveja, de la tristeza de aquel padre que su hijo se le fue. Pero al mismo tiempo habla de la alegría de aquella persona que encontró su moneda, de la alegría de aquel pastor que encontró su oveja herida y la cargó, y de la alegría de aquel padre que su hijo lo hacía muerto y perdido y regresó. ¿De qué estaba hablando Jesús a su pueblo? Del Padre y de ellos como rebaño, como ovejas. En otras palabras, ustedes han estado extraviados, perdidos, pero aquí estoy. Encuéntrense con el Redentor, con el Salvador, con el Hijo de Dios. Y esto traerá alegría al corazón del Padre. Esto se aplica también a nosotros, al pueblo de Dios, pueblo gentil que formamos hoy, la iglesia. ¿Verdad que es lindo esto? Así es, ¿no? Recordemos que en esto de las parábolas Dios se compara como un padre que celebra la vida de sus hijos, pero también de un padre que sufre y se angustia cuando sus hijos se alejan de él. Ahora quiero, porque al tiempo me dicen que ya se me acabó, que veamos la tercera parte. Cristo usó de parábolas para enseñar a su pueblo acerca del reino y de eventos futuros. El reino venidero y eventos futuros. Mire qué lindo esto. Quiero hacerle una pregunta así un poco a quemarropa. ¿Usted ya pertenece al reino ya? ¿O va a pertenecer hasta cuando Cristo se siente como el Rey de Reyes y el Señor de Señores en el milenio? Eso sí me gusta. Desde el día en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, desde el día en que decidimos y entendimos y comprendimos que estamos esclavos en el reino de las tinieblas, óigame, desde ese día en que el Espíritu Santo nos selló y somos propiedad de Dios, desde ese día que fuimos inscritos en el libro de la vida, nosotros ahora sabemos que somos, óigame, los hijos, herederos del reino. Tenemos a nuestro Rey, gran Señor. Eso es maravilloso. Ya tenemos al Rey, nos hizo con su sacrificio, también nos hizo a nosotros, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Ahora, esto que nosotros disfrutamos, lo vamos a vivir, oiga, a la par de Cristo, aquí en este planeta, cuando haya pasado la gran tribulación de los 7 años, donde el mismo diablo será encerrado, donde el anticristo y el falso profeta estarán en el lago de fuego. Vamos a reinar con mi amado aquí en la tierra. ¿Quiénes estarán en ese reino? Los santos del Antiguo Testamento. Estamos hablando de Abraham, estamos hablando de los santos del Antiguo Testamento, desde Adán. Óiganme, todos los santos del Antiguo Testamento, los profetas, aquellos reyes que fueron realmente hombres, probos, entregados a la causa de Jesús. Pero ¿quiénes más? Los santos del Nuevo Testamento, los apóstolos que están en el tercer cielo, todos los santos hombres y mujeres, todos aquellos que fueron perseguidos, sufrieron por la causa de Cristo. Pero también la iglesia, cuando sea levantada, cuando sea arrebatada y nos lleve a la misma presencia y estaremos con Cristo, resucitaremos con un cuerpo glorificado. Pero ¿quiénes más? Los santos de la gran tribulación, que serán millones y millones. Todos entraremos al reino de Cristo con un cuerpo glorificado. ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Oh, aleluya.
Yo creo que los hermanos israelitas en su momento no lo entendieron y Cristo les habló por parábolas. Utilizó una parábola bastante fuerte, el trigo y la cizaña. Utilizó otra parábola, las bodas. Y utilizó otra parábola, las 10 vírgenes, que es una de las más conocidas por nosotros. Todas estas tenían que ver con el reino, pero sobre todo de eventos hacia adelante, hacia el futuro. Esto es maravilloso. ¿Son cuántas parábolas le dije? 40 parábolas. Ahí usted queda, óigame, queda comprometido para estudiarlas. Mateo nos presenta el trigo y la cizaña, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, el siervo y misericordia, los obreros en la viña, los 2 hijos, las bodas, las vírgenes prudentes y las insensatas y los talentos. Pero también Marcos nos presenta la semilla que crece, el portero vigilante. Pero Lucas nos presenta 14 parábolas, los deudores y el acreedor, el buen samaritano, el amigo que vino a la medianoche, el rico necio, el siervo fiel y el siervo malvado, la higuera estéril, la torre incompleta, la moneda perdida, el hijo perdido, el mayordomo injusto, el amo, óigame esta, el amo condescendiente, la viuda persistente, el fariseo y el publicano, las minas. Pero también Mateo y Lucas nos presentan los 2 constructores, o sea, los 2 cimientos, la levadura, la oveja perdida. Y Mateo, Marcos y Lucas nos presentan la lámpara y el almud. También el remiendo nuevo en vestidos viejos, el vino nuevo en odres viejos, una casa dividida contra sí misma, el sembrador, la semilla de mostaza, los labradores malvados y la higuera. Y Juan nos presenta las 3 últimas parábolas, el pan de vida, el pastor y las ovejas, y la vid y las ramas que le llamamos los pámpanos. 40 parábolas. Podemos nosotros hacer quizá toda una vigilia estudiando las parábolas, toda una semana. Pero cuando menos, ¿cuál es la conclusión? Que Cristo amaba a su pueblo y lo ama, su pueblo de Israel. Y Él quiso enseñarles las verdades del reino. Pero como había gente malvada y perversa con un corazón duro, ¿qué dijo el Señor? Les hablaré por parábolas. Pero aquellos entendidos que tenían el corazón abierto y los ojos abiertos y los oídos abiertos con hambre y sed de justicia, ellos recibieron las parábolas y las entendieron. Yo quiero que nosotros le demos gracias al Altísimo, porque de alguna manera relativa, tal vez no absoluta, nosotros entendemos las parábolas de Cristo. Entendemos las parábolas que tienen que ver con nuestra vida propiamente devocional con Él, de nuestro compromiso con los hermanos, del Evangelio mismo, pero sobre todo de las cosas futuras, de lo que viene. Yo quiero que le demos gracias y levante sus manos. Dígale: Espíritu Santo, enséñame. Enséñame, Espíritu Santo. Oh, mi hambre, dígale, es grande. Mi corazón tiene hambre de ti. Quiero conocer más, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios. Como dice tu palabra en la palabra del sembrador, que esa semilla haya caído en mi corazón. Y mi corazón, cual tierra fértil, pueda crecer tu palabra en mi vida y pueda dar el fruto que tú esperas. Porque tú esperas el fruto, esperas fruto de nosotros. Te lo suplico. Que seamos, como hijos tuyos que somos, prudentes, sabios. Y que siempre estemos pensando en que la vida debe estar construida sobre ti, Jesús, sobre la roca inconmovible, sabiendo que aunque vengan las adversidades, venga todo lo que venga, vientos, todo lo que venga, estaremos firmes y estamos firmes para adorar siempre tu nombre y glorificar tu nombre. Gracias, Padre mío, por tu pueblo. Gracias por mis hermanos y mis hermanas aquí presentes. Gracias por los que están en sintonía a través de las redes.
Y gracias por aquellos que oirán después. Son benditos de mi Padre. Y usted que me escucha y me oye, ¿qué espera? ¿Por qué no se entrega a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué no regresa si el Señor le ha estado esperando? Usted es la oveja que Él ha estado buscando. Usted es el pródigo que tiene que regresar. Oh, en el nombre de Jesús lo bendigo. Bendigo su hogar, su familia, su vida. Gracias, mi Padre, por tus misericordias. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Y todos decimos amén. Voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.